Amigos de XHT Web, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Una vez más nos encontramos en el consultorio Salud Emocional Integral con el doctor Gustavo Ayax. Gustavo, qué gusto volver al consultorio. El gusto es mío, Néstor. Un gusto volver a saludar a nuestros amigos de XHT Web para nuevamente un programa más. Un programa más, así es. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Básicamente estamos grabando el Día del Niño. Por eso tenemos un programa un poco diferente a lo que hemos estado trabajando, a lo que hemos estado platicando en programas anteriores. El día de hoy vamos a platicar sobre los cambios psicológicos rumbo a la adolescencia. Esta etapa, estos momentos en la mente de los adolescentes, el momento en el que pasamos de niños a pubertad y luego adolescencia. Básicamente vamos a hablar de los cambios psicológicos. Los cambios físicos son muy notables, son muy notorios y son muy comunes. Todos los conocemos de manera muy normal. Incluso todos pasamos por ahí y las personas que tengan hijos entre 11 años y tal vez 15 hayan notado ya algunos cambios. Gustavo, platícanos acerca de estos cambios. Sí, como bien decías, los cambios físicos en el cambio, la transición que se hace entre la etapa de ser niño y la etapa de ser adolescente son muy notorios. O sea, todos conocemos cada uno de ellos y pues no es tema de conversación de este programa. Vamos a enfocarnos más bien en los cambios psicológicos y cómo es que estos se van desarrollando en el adolescente. Primero que nada hay que determinar qué es un adolescente. Según la ley, un adolescente se va a tipificar entre los 12 años y menos de 18 años, que es cuando ya se considera aquí en México como un ser humano adulto. Durante esta etapa se deja de ser niño y se empieza a presentar la adolescencia. Se van a presentar algunos cambios psicológicos muy particulares. Para poder entender esto, primero vamos a hablar acerca un poco de lo que es el desarrollo neuronal en el adolescente y un poco acerca de lo que es el desarrollo del cerebro en el adolescente y en el niño. Básicamente vamos a comprender un poco más en forma lo que en algún momento nuestros abuelos o nuestros padres, es que cambias mucho de humor, es que de repente estás enojado y luego estás contento, ahora no sé qué quieres, ahora no te entiendo, o respóndeme por favor, y cuando somos adolescentes en este periodo respondemos o muy fuerte o no respondemos, pasamos por periodos de altibajos emocionales. Sí, así es. Esto es debido a un desarrollo en el cerebro, en una de las partes de la estructura cerebral llamada amígdala. Hay que entender algo antes de empezar a hablar acerca de la adolescencia, que la adolescencia es relativamente nueva en nuestra sociedad. O sea, si nos remontamos a antaño, por ejemplo, en la época, no vamos muy lejos, en la época de mis abuelos, de tus abuelos, de los abuelos de los oyentes, ¿a qué edad se casaban las mujeres? Por ejemplo, en la época de mi abuela, lo común es que se casaban a los 13, a los 15. O sea, una mujer de 18 años ya era una persona, una mujer que se quedaba, por decirlo como se decía antiguamente. Exactamente. Y si nos vamos todavía más atrás, en realidad no existe algo llamado adolescencia. Si tú puedes observar las distintas etapas de la historia, no encontramos algo llamado adolescencia. La adolescencia es relativamente nueva a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué está pasando en esta estructura? Primero vamos a entender algo. Para entender la etapa de la adolescencia desde el punto de vista psicológico, hay que entenderla también desde un punto de vista biológico. ¿Por qué es que estos cambios se dan precisamente a cierta edad? ¿Por qué, por ejemplo, las características sexuales primarias y secundarias se empiezan a desarrollar a partir de los 11, 12 años, 13 años? Esto es por evolución. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos todavía mucho más atrás en la historia, vamos a manejarlo de una manera muy simple. En la época de las cavernas, ¿cuánto vivía un ser humano normal? Aproximadamente 30 años. Era el promedio de vida de un ser humano. O sea, ya sea que se lo comiera algún depredador, o lo matara alguna enfermedad, o que hubiera alguna riña con alguna tribu rival. El chiste es que el ser humano tenía un promedio de vida de 30 años. Si nosotros hacemos el cálculo, la naturaleza es muy sabia. Prepara al organismo para que a cierta edad esté listo o esté funcional para poder desarrollar o poder continuar con la siguiente generación.
Entonces, ¿a qué edad es esto? A partir de los 12 años. O sea, 12, 13, 14, 15 años. A los 15 años, este sujeto ya es perfectamente funcional para poder sustentar una siguiente generación. Y le da suficiente tiempo para poder, digámoslo así, para poder mantener o para poder cuidar a su progenie durante otros 15 años más. Sí, antes de que muera. Que muera en este periodo de 30 años. Exactamente. La esperanza de vida básicamente eran 30 años. Y una persona que superaba esa edad, pues ya era una persona mayor, digámoslo así. Exactamente. Entonces, cuando tú tenías 30 años, tus hijos ya tenían 15 y estaban listos para la siguiente, o para procrear la siguiente generación. Cuando ellos tenían hijos, vamos a suponer que alguien tenía hijos a los 15 años, cuando este sujeto llegaba a los 30, sus hijos que tuvo a los 15 años, ya tenían ellos 15 años más. Entonces estaban listos ya para procrear la siguiente generación. Entonces, de esta manera la naturaleza se asegura que la especie continúe, porque el promedio de vida era de 30 años. Digamos que era un poco más rápido los periodos y no se alcanzaban a comprender o se alcanzaban a manifestar en esta etapa, porque a los 15 años pues ya tenías que estar buscando la comida para la tribu o para todo este tipo de situaciones. Claro que sí, o sea, a los 15 años ya tenías que haber formado una familia, ya tenías que haber, por ejemplo, digámoslo así, tener una pareja, estar procreando a la siguiente generación de seres humanos que iban a continuar con el linaje de la tribu. Por eso se empieza a desarrollar a partir de los 12, 13, 14 años los caracteres sexuales, porque la naturaleza es muy sabia y considera que cuando tú tengas 30 años probablemente te mueras. Obviamente el desarrollo evolutivo del ser humano nos ha permitido tener una longevidad mucho más amplia. Ya no nos morimos a los 30 años, a los 30 años alguien se considera completamente un joven. Sin embargo, evolutivamente esto fue un abrir y cerrar de ojos. No le ha dado tiempo a la naturaleza para que se reajuste el tiempo en el que se pueda empezar a desarrollar caracteres sexuales secundarios mucho más tarde. Mucho más tardía, de forma tardía. Exactamente. De esta forma los seguimos viviendo bajo este régimen en la era de las cavernas, porque el desarrollo de los caracteres sexuales primarios empieza de los 12 años en adelante, pero el progreso, digámoslo así, antropológico, que es toda esta evolución que ha tenido el humano de vivir más de 30 años y todo eso, ha dejado atrás esta etapa, de forma en la que la evolución no ha podido ajustar este periodo, que ahora el promedio de vida es alrededor de 70 años. Este periodo de desarrollo de caracteres sexuales primarios debería de haberse prolongado un poco más. Así es, pero como evolutivamente nuestro desarrollo ha sido en un abrir y cerrar de ojos, o sea, si nosotros vemos hace 100 años, estábamos descubriendo, por ejemplo, artefactos, por ejemplo, como la electricidad, como máquinas impulsadas por vapor o cosas por el estilo. Y ahora, por ejemplo, se están planeando viajes a Marte. O sea, hemos evolucionado tecnológicamente a pasos agigantados. Pero para la evolución ha sido sumamente corto el tiempo, como bien dices, a reajustarse. Y esto ha impactado también de manera social en nuestro desarrollo como individuos. Como te mencionaba hace un momento, no existe en la historia algo llamado adolescencia. Eso es nuevo en nuestra sociedad. Nosotros lo creamos, y lo creamos porque nos ampliamos en el tiempo de vida en el que estamos en este planeta. Incluso en algunas referencias en películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, me viene a la mente que muchas veces se habla de que aún son niños, ¿no? Y son personas entre estos periodos de edad. Básicamente no se contemplaba el paso intermedio, bueno, los dos pasos intermedios son pubertad y adolescencia, y luego la etapa adulta, sino básicamente pasabas de una etapa de infantil a una etapa de adulto. Así es, pasabas literalmente de la infancia a lo que era la etapa adulta. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a crear algo llamado adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los cambios psicológicos en la adolescencia? Todos conocemos las características típicas de un adolescente: rebeldía, inseguridad,
se sienten incomprendidos, son personas que dicen algo o tú les mandas a hacer algo y contestan, o tienen malas formas y después se arrepienten y sienten que el mundo no los comprende y que nadie los quiere, y este tipo de cuestiones. Todos nuestros amigos que tengan adolescentes sabrán de qué estamos hablando. Pero ¿por qué se dan este tipo de características? ¿Y qué tiene que ver la etapa evolutiva con, por ejemplo, la adolescencia? Esto es muy sencillo. Dentro de la estructura cerebral hay algo llamado amígdala, también conocida como cerebro reptiliano. Digamos que está en la parte más interna del cerebro y es nuestra parte más primitiva a nivel cerebral. Esta amígdala se encarga de reaccionar o de la supervivencia. Ejemplo, cuando nosotros vamos a cruzar una calle y de repente sale en nuestra amada ciudad, que nunca falta, alguien que va a exceso de velocidad, vamos cruzando y no lo alcanzamos a ver, lo primero que hacemos es reaccionar y por instinto o brincas o corres. Pero tú no te detienes a pensar, oh, ese sujeto viene a exceso de velocidad y yo estoy parado en medio de la calle y seguramente si no me quito me va a atropellar y me va a causar lesiones graves. O sea, obviamente no te pones a pensar no lo eso. piensas inmediatamente, sino brincas. Tú agarras, brincas o corres. De eso se encarga nuestra amígdala o cerebro reptiliano, de la supervivencia. Entonces, ¿por qué? Porque evolutivamente, vamos a continuar con esto de los cavernícolas, evolutivamente en la época de las cavernas era mucho más estresante, por ejemplo, si tú salías a cazar, que te comieran, por ejemplo, un dientes tigre de sable, o que te persiguiera el mamut porque no lo lanzaste bien, que por ejemplo, no sé, que no te llegara un mail, que no se prendiera la alarma del despertador, o cosas por el estilo. Sí, son cosas muy distintas. Muy distintas. Entonces, la amígdala se encargaba de poder desarrollar este instinto de supervivencia. ¿Y eso qué tiene que ver con la adolescencia? Okay. Ahí vamos. Da la casualidad de que la naturaleza es muy sabia. Entonces, lo primero que se va a desarrollar en el cerebro de un ser humano es la amígdala o cerebro reptiliano. Hay algo llamado en las neuronas que se llama mielina. La mielina es una capa que cubre a la neurona y hace que el impulso neuronal sea mucho más rápido, sea mucho más veloz. Esta mielina, digámoslo así, este recubrimiento, es como como cuando pela uno el cable, lo que le está quitando seguramente es la mielina y lo que está adentro es la neurona. Entonces, esta mielina hace que el impulso neuronal sea mucho más rápido. ¿Qué tiene que ver esto? El cerebro reptiliano se mieliniza mucho antes que el lóbulo frontal, por lo que es lo mismo la frente. ¿Para qué queremos el lóbulo frontal? El lóbulo frontal, o la parte frontal del cerebro, o lo que es la frente del cerebro, es nuestra parte más nueva, más reciente. Es lo que las da normas, reglas, conductas, lo que dicta la moral, lo que dicta esto está bien, esto está mal, eso no se debe hacer. O sea, esta parte es lo que nos convierte en seres humanos. Pero para la naturaleza es mucho más esencial que si, por ejemplo, te persigue un dientes de sable, tú puedes reaccionar y correr. La evolución consideraba que a los 15 años tú ya tenías que estar listo para procrear la siguiente generación. Y para eso, lo primero que se mielinizaba, lo primero que ya estaba formado de manera adecuada era la amígdala. ¿Por qué? Porque tenías que sobrevivir en un mundo hostil, donde podría comerte un depredador, o podías ser atacado, o podías tener que luchar por tu propia vida. ¿Eso qué tiene que ver con la adolescencia? Porque los adolescentes piensan con la amígdala, o reaccionan con la amígdala. Por eso son impulsivos, por eso son agresivos, por eso cuando tú les dices algo, primero te contestan, y después reaccionan y luego piensan. Primero me defiendo, primero reacciono y luego razono. Exactamente, primero reacciono, primero me defiendo, primero te digo hasta de lo que te vas a morir y después el impulso neuronal entra en acción, el lóbulo frontal, y es el que dice, sí, creo que me pasé con mi papá, creo que me pasé con mi mamá, no le debía haber contestado así, no sé qué me pasa, y esta serie de cuestiones así, en donde ya entra una cuestión más moral o más estructurada en el pensamiento, que es
y del lóbulo frontal. Se prepara para sobrevivir de los 12 a los 18 años aproximadamente. Se prepara para sobrevivir, y todos estos cambios que nosotros notamos emocionalmente, que de repente se enoja, el cambio de música, nos responde muy feo y cosas así, son el resultado de este cambio. Así es. Hay que recordar o tener muy en cuenta la etapa de desarrollo no solamente del individuo, sino de la especie como tal. ¿Qué necesitabas a los 15 años en esta época en donde tenías que salir a cazar? ¿Qué necesitabas? ¿Necesitabas agresividad? ¿Necesitabas estar alerta, necesitabas explosiones adrenérgicas o de adrenalina? ¿Necesitabas, por ejemplo, esta parte de responder rápidamente? Es por eso que el cerebro se desarrolla primero la amígdala. Y por eso cuando un adolescente entra en una discusión, primero te contesta y te dice, te grita, te manotea, o muchas veces todo es adrenalina en estos cambios. Así es, y después entra el cerebro, o la parte del cerebro que es el lóbulo frontal, y es donde empieza la parte reflexiva de todo esto. Algunas, y seguramente nuestros amigos lo habrán oído alguna vez, es muy de frase de las abuelas, ya sentó cabeza. Esta parte de ya sentó cabeza no es que haya sentado cabeza como tal, sino que esta parte del cerebro, del lóbulo frontal, ya se mielinizó, ya se tuvo el desarrollo neuronal necesario para poder igualar en velocidad la parte de la amígdala o del cerebro reptiliano. Entonces ya tiene como más conciencia de lo que va a hacer y de lo que está haciendo. Toma su tiempo, razona básicamente, y sobre todo considera las consecuencias, que muchas veces no lo hacíamos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos en la patineta, me fracturo, lo que sea que tengamos que hacer en el momento es básicamente estos cambios. Exactamente, no considera este tipo de cuestiones. Ya cuando se empieza a desarrollar adecuadamente el cerebro, la parte del lóbulo frontal, lo que es la frente, es cuando empiezan ya a tener mayor conciencia de lo que están haciendo. Por eso hay algunas cosas que pueden ser permisibles. Tengo alguna paciente que me dice, es que mi hija se quiere rapar la mitad de la cabeza. A lo mejor por nuestra ideología o por la forma en la que fuimos educados, pues no es como tan común o tan bien visto el que se rape la mitad de la cabeza y la otra mitad la tenga larga, pero digamos que no es algo que vaya a afectarlo a la larga. Que finalmente dices, le va a crecer el cabello y no pasa nada. Por ejemplo, si quiere poner un arete en la nariz, bueno, se quita el arete y no pasa nada. Solo tendría que considerar higiene y todo ese tipo de situaciones. Hay que considerar hacerse en un lugar higiénico y cuidar este tipo de condiciones. Sin embargo, hay otras cosas que sí hay que considerar, como por ejemplo la aplicación de un tatuaje. Porque, por ejemplo, en las instituciones de gobierno no son permitidas las personas que tienen decoraciones en el cuerpo como son los tatuajes. Algunas empresas, esto es más que nada también por influencia del tipo de nuestro vecino del norte, ya se están abriendo las puertas para personas que tienen tatuajes y se están aceptando como colaboradores sin ningún problema. Sin embargo, hay algunas otras empresas con políticas un poco más cerradas en donde no se permite este tipo de personas con tatuajes en el cuerpo. Y algo muy común, seguramente todos los hemos visto, alguna persona que trae el nombre de alguna chica o algún chico tatuado en el cuerpo. Y resultó ser la novia de 10 años atrás. Se casó con otra persona completamente distinta, sí, pero pues el tatuaje sigue estando ahí. Entonces, todo este tipo de circunstancias, digamos, temporales, habría que canalizarlas de otra forma. Sí. Hay que aprender también con el adolescente a negociar. El adolescente lo que está tratando de hacer es buscar su propio espacio, tratar de encontrarse a sí mismo y tratar de encontrar el lugar en donde está. Entonces hay que permitirle ganar algunas batallas. Hay que permitirle tener el suficiente espacio como para que él se pueda sentir cómodo en su propio ambiente, en su propia casa. Por ejemplo, si al adolescente le gusta, no sé, Cartel de Santa o el rock pesado o Metallica, Sepultura o alguna de estos tipos de bandas y a nosotros no nos agrada, lo que se puede hacer es, ok, ¿te gusta ese tipo de música? Sí, puedes escucharla, pero ¿qué te parece si en vez de subirle al estéreo a todo lo que da y que el vecino diga, oiga, bájale tantito porque mi niño está enfermo, ¿por qué no usas tus audífonos y bueno, le subes todo lo que quieras?
Todos estos cambios, para nosotros, bueno, yo soy padre de un adolescente, y los amigos que nos están viendo en este momento, a lo mejor en una primera etapa nos resultan confusos, nos resultan incluso hasta molestos toda esta parte. ¿Cuál sería el proceso para canalizar toda esta adrenalina, todos estos cambios? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Deportes, poesía? No sé, ¿cómo podríamos canalizar este cambio? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Eso depende mucho del adolescente y de las características del mismo. Por ejemplo, si el adolescente es una persona retraída, es una persona tímida, es una persona que no convive como mucho con los demás, pues difícilmente va a poder, por ejemplo, entrar a un deporte como jugar fútbol o básquetbol o este tipo de cosas. Pero a lo mejor le gusta la pintura, o le gusta dibujar, o le gusta la música. Es más bien encontrar lo que el adolescente le llama más la atención y canalizarlo de esta forma hacia esto, y que pueda desbordar este exceso de energía en este tipo de cuestiones. El tratar de explicarle o tratar de entablar una comunicación con el adolescente de manera asertiva, en donde él sepa que si bien piensa que no está siendo comprendido por los padres, todos pasamos por esa etapa de la adolescencia y todos comprendemos por lo que está pasando. Que algunas veces se les olvida, algunas veces piensan que no se comportaron así, pero finalmente todos pasamos por esa etapa. Entonces es esta cuestión de hacer que el adolescente se sienta entendido, se sienta comprendido, se sienta aceptado, que sepa que esta parte es normal, y tratar de guiarlo hacia donde él se sienta más cómodo. Algo muy importante también para todos nuestros amigos que nos observan y nos escuchan es esta parte de la adolescencia no es para siempre. De repente tenemos algunas mamás en el consultorio y nos dicen, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, ya no sé qué más hacer, ya he hablado con él y no reacciona. Hay que tener, aunque se escuche de manera filosófica, hay que tener esperanza. No es para siempre, es una etapa. Y en algún momento este adolescente, este monstruito que pasó de ser un angelical niño a convertirse en un gremlin, va a volver otra vez a mutar y se va a convertir muy probablemente en un adulto que va a entender este tipo de cambios. Finalmente, este es un mensaje para todos nuestros amigos que tienen adolescentes y que nos están viendo. La etapa de la adolescencia es eso, una etapa, va a terminar, va a volver a haber otra vez un nuevo cambio, y este adolescente rebelde, agresivo, incomprendido y muchas veces hasta contestón, va a volver a cambiar o va a volver a reestructurar su sistema, y vamos a tener un adulto funcional, un adulto integrado en la sociedad. Y esto finalmente va a terminar. O sea, la etapa de la adolescencia es eso, una etapa, y va a concluir en algún momento. Esto lo digo porque tenemos algunas mamás, sobre todo, que llegan al consultorio y dicen, es que yo no aguanto a mi hijo, ya no sé qué hacer con él, ya no sé cómo comprenderlo, ya hablé con él, ya le he dicho, ya hablo con su papá y no reacciona. O sea, si no están presentando problemas graves, ya sea de delincuencia, drogadicción o algún comportamiento de tipo ya más extremo, finalmente es una etapa y va a terminar. En algún momento hay que diferenciar, porque de repente también tenemos esta parte de muy permisiva, es que es adolescente, ok, pero una cosa es que sea impulsivo o que sea agresivo, y otra cosa es, por ejemplo, que esté consumiendo algún estupefaciente. Entonces, eso ya no forma parte de la adolescencia. Sí, ya son dos cosas bastante distintas. Ya es una cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces, si no tiene algún comportamiento de tipo, digámoslo así, delictivo, o que tenga problemas con algún tipo de sustancia, hay que considerar que finalmente es una etapa y que va a pasar. Hay que mantener la esperanza en el que esto se va nuevamente a reestructurar. Sí, y a final de cuentas vivir la etapa como tal, tratar de canalizarla lo más positivamente posible. Y como padre de un adolescente, créanme, van a extrañar primero al niño, luego a la etapa intermedia, y yo creo que voy a extrañar la etapa adolescente. Tenemos que tomar mucho en cuenta esta parte y canalizarla lo más positivamente posible. Bueno, siendo una etapa, tenemos que canalizarla lo mejor posible. Apoyar a nuestros hijos, apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que canalicen esta energía, a que canalicen todos estos desbordes de adrenalina, todos estos cambios, y podamos apoyarlos. Créanos, al final de esta etapa
estamos seguros que lo van a extrañar, porque así como en esta etapa de adolescente extrañamos al niño pequeño, yo creo que cuando lleguemos a la etapa de adulto o joven adulto, vamos a extrañar los cambios del adolescente. Gustavo, un tema muy interesante, muchas gracias por recibirnos un día más en el consultorio. ¿Alguna reflexión adicional? No, Néstor, nada más que hoy tratamos un pedacito del extenso tema de lo que es los cambios típicos del adolescente. Tratamos como esta parte del conflicto, esta parte donde le causa más problemática a los padres, porque hay infinidad de cambios psicológicos en la adolescencia, pero hoy nos dedicamos a tocar este tipo de temas que son como más profundos, son más tangibles, es lo primero que empezamos a notar. Exactamente, son más vivenciales en el desarrollo de una familia, entonces nos enfocamos más que nada a este tipo de cambios. Sin embargo, el catálogo es muy extenso. Es muy extenso, o sea, nos llevaríamos como varios programas hablando de esto, pero hoy decidimos tocar esto porque es de sumo interés para nuestro público. Muy bien, pues muchas gracias, Gustavo, por un programa más en el Consultorio de Salud Emocional Integral. Medios de contacto donde nos puedan nuestros amigos canalizar sus dudas contigo directamente. Antes que nada, muchas gracias a ti, Néstor, siempre es un placer. Y pues los medios de siempre en la página saludemocionalintegral.com.mx y en Facebook como Salud Emocional Integral. Pues muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final del video. No olviden darle like, compartir el video con sus amigos y dejar sus comentarios aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana en el Consultorio Salud Emocional Integral por XHT Web. Dale play.